Existen muchas razones para que la educación dominicana esté pasando por procesos que, más allá a lo que hemos establecido en otras ocasiones, lo que implicaría consigo trabajar mediante lo que es un proceso de modelo, cambio curricular, que procure ver más allá a la visión fatalista, y no es que sea meramente fatalista, sino a lo que muchos populistas apuestan en el país, sin importar gobierno, a que la educación dominicana, ustedes han escuchado, va en avance. Y han escuchado incluso, bueno, el 4% para educación ha sido un avance fundamental en función de la lucha por la educación digna. Fue un movimiento que incluso llevó a que en un momento dado candidatos presidenciales, algo que nunca había pasado en un país, tuvieran que firmar un documento para que a su vez dieran fiel cumplimiento. Quien ganase las elecciones en ese momento dado de la historia republicana, pues tuviera que firmar un documento que le diera posteriormente la garantía a la población dominicana de que cumpliría con el 4% que establece la propia Ley General de Educación. Eso nunca se había visto, porque la ley es la ley y usted no debe de firmar un documento que garantice que si usted llega a la presidencia tiene que cumplir con lo que dice la ley. Pero bien, eso forma parte de lo que ha sido la República Dominicana, un sistema presidencialista, apostado al populismo y sobre todo la irresponsabilidad de quienes han ocupado el poder, sin importar gobierno. La educación es el motor de avance de cualquier país, cualquier sociedad. Y dependiendo del modelo a enseñar, en mayor o menor medida se podrá avanzar. En el caso de la República Dominicana, siempre pongo un ejemplo a modo de entender por dónde va el país en materia de educación. Todo esto porque en el día de hoy las nuevas autoridades han anunciado ya fecha. Año escolar, de la manera que será pues el año escolar, que más adelante van a escuchar. Y más allá de ese anuncio, entonces, voy a plantear un punto acá que en otras ocasiones hemos aquí pues desarrollado. El padre de la educación dominicana, Eugenio María de Hostos. Si algo es resaltado en Hostos, tiene que ver la forma en la cual él veía la educación. Y tras la llegada a la República Dominicana, específicamente en el año de 1875, ese modelo incipiente educativo que tenía la República Dominicana para Hostos era inviable, improcedente. Para él era algo inadmisible, a su vez intolerable. Porque si bien es cierto, asumiendo la postura, el papel fundamental religioso que se jugaba en ese entonces, la educación dominicana se centraba más en una visión religiosa que científica. Y eso para Hostos era improcedente. Y era improcedente para Hostos porque Eugenio María de Hostos era un hombre de ciencia o de las ciencias. Él entendía que ese modelo incipiente no le generaba cultivo de conocimiento al estudiantado dominicano. Y aclaro acá, para ese entonces solamente tenían derecho a la educación los hombres, no así las mujeres. Tomando en consideración que Hostos llega al país en la fecha ya citada, cuando decide meterse, utilizando ya esta expresión, de lleno a lo que es el proceso de la pedagogía en materia de educación, específicamente 1879, inicia un proceso que arrastra consigo dos cambios fundamentales en la educación dominicana. Les reitero, un modelo incipiente fundamentado en el fundamentalismo religioso, no así científico. Por eso era contradictorio para Hostos llegar a la República Dominicana, quedarse de brazos cruzados ante la pobre enseñanza, porque todo se limitaba a un fortalecimiento de un enfoque religioso en la educación dominicana. Fíjense que si Hostos comienza a iniciar un proceso de cambio en la educación dominicana, la verdadera revolución en materia de educación la inicia Hostos en la República Dominicana. El que comenzara a iniciar su visión pedagógica a partir de 1879 tiene que ver acá con las ciencias en la educación. Y dos, Hostos, siendo partidario de que la educación tenía que ser un eje fundamental, no solamente para el hombre, sino que para la mujer, trabaja a profundidad hacia el cambio de mentalidad para que la mujer dominicana recibiera educación. Dos aportes fundamentales de Hostos a la educación dominicana, que la misma se centrara en las ciencias, no así
al fundamentalismo religioso. Y 2, que la mujer recibiera educación. Fíjense que esa visión de Hostos encontró postura contraria. Específicamente, cuando Hostos tiene que abandonar la República Dominicana en 1888, porque así lo quiso la dictadura de Lilisk. Hostos tiene que irse al exilio. Hostos tiene que salir de la República Dominicana porque encontró una postura contraria al modelo que él entendía en materia de enseñanza y educativa a lo que entendía en un momento dado Ulises Heró Lilisk. Todo esto es a modo de pinceladas, a partir de cómo es que un país puede avanzar si la educación está cimentada, fundamentada bajo la visión de las ciencias. Aquí tomo un punto a resaltar y es el siguiente. Lo poco que quedaba en cuanto a avance se refiere, que Hostos dejó la herencia hostotiana en materia de educación, lo poco que ya quedaba se eliminó de raíz. 1954. ¿Y por qué cito el 1954? Lo cito porque es el año donde se firma el funesto concordato. Iglesia Católica, Estado Dominicano. Pío XII por un lado, representando a la jerarquía de la Iglesia Católica como Papa, y Trujillo, representando al Estado Dominicano como un dictador que viaja a Ciudad de Vaticano, firme concordato en el 1954 con efecto retroactivo a 1930. Lo poco que ya quedaba. Fíjense que Hostos, cuando llegó al país, les reitero, entendía que la educación no podía estar cimentada bajo la fundamentación o el fundamentalismo religioso. Eso mismo fue lo que se impuso con el concordato en el 54. La República Dominicana ha pasado por proceso amargo a través de su historia. Y la educación, quienes han actuado en la misma, han tenido que vivir tragos amargos y Hostos tuvo que vivir mucho por la intolerancia, la poca visión y sobre todo el fundamentalismo y la imposición de catolicismo en materia educativa en la República Dominicana, con el cual Hostos rompió. Sin embargo, los sectores de la oligarquía y de la Iglesia Católica no pregonaron, no perdonaron, no pregonaron, no permitieron que la visión de Hostos en materia de educación se desarrollara. Fíjense que hoy, se lo digo responsablemente, pagamos con creces el daño histórico que se le ha hecho a este país en materia religiosa y sobre todo en lo que tiene que ver en materia educativa, cuando se combinan esos dos elementos y se deja de lado la ciencia. Esto lo digo por el hecho de que en el día de hoy se anunciara año escolar. Hay una fecha establecida. Las modalidades con las cuales se va a iniciar el año escolar. Tenemos un problema planteado, el COVID-19. El COVID-19 ha cambiado todo el panorama a nivel global. La República Dominicana no está ajena a esos cambios, por el hecho de que estamos ante una realidad que tenemos que enfrentar como país y como sociedad. Ahora bien, una vez, y digo una vez, no hace mucho, califiqué al señor ministro de Educación como populista. Y lo dije porque este señor fue capaz de no bien estar siendo designado como ministro de Educación, habló y aquí lo pasamos. La educación dominicana a partir de hoy cambió y todavía no había asumido la dirección del Ministerio de Educación. Postura populista, y yo estoy en contra del populismo por el daño que se le ha hecho a este país. Escuchemos lo dicho por las autoridades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un círculo de obstáculos? Veamos, como no podemos iniciar el año escolar 2020-2021 bajo la modalidad de educación presencial, estamos obligados, estamos conminados a recurrir a la educación a distancia, o de lo contrario, sentarnos a esperar a que termine la pandemia. Hemos decidido iniciar el año escolar de forma no presencial, es decir, mediante la modalidad de educación a distancia. Para ello se requiere el apoyo de la familia, es decir, que los padres, las madres y los tutores colaboren con los procesos educacionales de sus hijos. Para tener de primera mano su opinión, les preguntamos a ellos
a los tutores, a los padres, a las madres, mediante una encuesta nacional que hemos realizado, su disposición de colaborar en este proceso. La buena noticia es que el 98% respondió positivamente. Las familias dominicanas están comprometidas con la educación de sus hijos y están dispuestas a colaborar. Pero para hacerlo requieren de un mínimo de habilidades y competencias metodológicas, de modo que ese apoyo pueda dar buenos frutos y no resulte frustratorio para los padres ni tampoco para los estudiantes. Pero el tiempo del calendario escolar es limitado y debemos reducir al mínimo los retrasos derivados del tiempo que requieren estas dos grandes soluciones: la de adquisición masiva de equipos para todos los estudiantes y profesores y la dotación de Internet en sus hogares. Mientras entregamos los equipos e instalamos Internet, recurriremos a la televisión, la radio y en determinados niveles de la educación al teléfono inteligente. Este conjunto de medios servirá no solo para impartir las asignaturas tradicionales, sino también para aportar contenidos a la tanda extendida. Por fin vamos a llenar de contenidos útiles la tanda extendida en la República Dominicana. Lograr educación de calidad para todos los dominicanos y dominicanas es un propósito supremo que entre todos podemos conseguir. Señor Ministro de Educación, viceministros, directores, maestros, padres y madres, a toda la sociedad educativa, cuenten con nuestro gobierno para apoyarles y acompañarles sin receso en esta hermosa tarea, quizás la más importante estratégicamente para la República Dominicana. Es el mayor reto y el mejor legado que podemos dejar, porque la educación es la mejor política que podemos desarrollar como servidores públicos. Que el éxito nos acompañe en este año escolar 2020-2021 y que el cambio que hoy empezamos sea imparable e irreversible. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Bueno, escucharon las autoridades anunciando la fecha con relación, parte de lo que se dijo allí, con relación a las medidas, nuevas medidas, lo que implicará radio, televisión, internet, sobre todo en la parte que tiene que ver zonas inhóspitas, campo. Ellos han anunciado que pues la radio será utilizada en esa zona donde no puede llegar el internet. Ahora, hay un drama planteado acá. ¿Hasta qué grado el propio profesorado, más allá que se ha anunciado que se va a comenzar a trabajar en lo que es la formación del profesorado en el manejo de la nueva tecnología? Eso representa un desafío. Fíjense que la República Dominicana está entre los países donde una de las tasas más elevadas en cuanto a lo que tiene que ver el peor manejo en materia de lo que es la tecnología, sobre todo en unos que otros sectores, campos de nuestro país, por el hecho mismo de que están a distancia de las ciudades y allí la tecnología no llega, allí no llega el internet. Por eso ellos han dicho, bueno, vamos a apostar ¿a qué? A la televisión, a la radio. Entonces surgen preguntas cuestionantes acá. Tenemos grandes desafíos por delante, es verdad. Ahora, donde allí hay un televisor, donde allí hay radio, el tema de la energía eléctrica. Vamos a hacer esa pregunta, o son cuestionantes. El tema de la energía eléctrica, ¿dónde queda? El coronavirus, a per se, no tienen todos que sea malo, porque mismo viene a desnudar realidades. Y una de las realidades que viene a desnudar el coronavirus es en la República Dominicana. ¿Cómo es que los gobiernos, sin importar cuál gobierno sea, en materia de lo que ha sido el sistema eléctrico, han sido vulgares fracaso? Porque a esta altura de juego, República Dominicana sigue teniendo apagones. Porque esos apagones, a su vez, generan perdedores, ahora genera ganadores. Aquí hay sectores que apuestan a los apagones porque les generan riquezas. Y contra esos sectores ningún gobierno ha querido luchar, no ha querido enfrentarlo. Ahora pagan las consecuencias quienes menos tienen. Y en medio de esta crisis de coronavirus, ahora iniciándose lo que va a ser el nuevo año escolar,
en esos lugares donde la energía eléctrica no llega, ¿qué le van a enviar a ellos? Son preguntas que las autoridades tendrán que contestarle a la población dominicana. Se ha iniciado o se tiene ya en agenda iniciar un nuevo año escolar y todo lo que envuelve la misma. La tablet que se van a entregar. Se va pues a enseñarle al profesorado a manejar la tecnología. Lo que tiene que ver esos lugares ya citados, lugares lejanos donde no hay electricidad. ¿Qué pasaría con ellos? Porque la clase será virtual, no será ni presencial ni semipresencial. El desafío está planteado. Y esto tiene que darle, una vez más, razones fundamentales a las nuevas autoridades de entender que la población no puede seguir siendo una población sumisa al antojo de esos poderes que ante los grandes males sacan provecho, aunque esto vaya en detrimento de la mayoría del pueblo. Y esto específicamente habla en materia de lo que es la electricidad, la energía, el gran negocio de unos pocos, aunque esto vaya en detrimento de una gran mayoría. Porque no todo lugar tiene servicio eléctrico. Allá donde se dice que no puede llegar la internet y donde no puede llegar la laptop, donde no hay una computadora, pero sí pueden tener el radio, sí pueden tener el televisor, y si no hay energía, ¿cómo va a llegar allí el pan de la enseñanza? Las realidades están planteadas y se sigue desnudando aún más esa brecha abismal mayúscula entre quienes lo tienen todo, que es una minoría, y la mayoría que no tiene nada. Y ahí la realidad está latente día tras día.